Bueno, y a partir de este momento las cosas se ponen bien espesas, así que me he permitido el lujito de hacerme un café, poder contarte todo lo que se va a desarrollar a continuación. Nos vamos hasta el 5 de julio del año 2012, cuando Skylar vuelve a su casa de su trabajo de medio tiempo en una tienda de comestibles. Era un trabajito que ella compaginaba con el instituto. Eran las 10 de la noche cuando le dio un beso a su madre y un abrazo a su padre y les dijo que se subía a su cuarto a dormir. Sin embargo, a medianoche, Sheila y Rachel le escriben un mensaje de texto y le preguntan a Skylar si quiere salir con ellas a dar un paseíto. Skylar estaba acostumbrada a hacer esto a menudo, sin que lo supieran sus padres, por supuesto, quienes desde luego no hubieran estado nada contentos de saber que su hija se escapaba en mitad de la noche de su cuarto y se escapaba además por la ventana. ¿Cómo lo hacía? Pues ella tenía una rama de árbol bastante gruesa en su mesita de noche, que es la que utilizaba siempre para trancar la ventana, ¿no? La dejaba puesta y de esta manera cuando ella volvía podía volver a entrar por la ventana sin que nadie se diera cuenta de que ella había faltado X horas. Sheila y Rachel llegan con el auto de Sheila, lo aparcan cerca del apartamento de los Nices y Skylar se monta con ellas. Lo que no sabía es que sus amigas llevaban en el maletero del coche varias cositas que les iban a servir en unas pocas horas. Llevaban agua, llevaban jabón, llevaban toallas, llevaban ropa limpia y especialmente llevaban esto de aquí escondido bajo sus sudaderas. Es cierto que Skylar se quedó un poco extrañada de ver que sus amigas llevaban sudaderas tan gruesas cuando estaban en pleno verano, pero bueno, como era por la noche y por la noche refrescaba, pues tampoco les dijo nada, ¿no? Condujeron a través de una carretera secundaria hasta llegar a un bosque en el cual aparcaron y se bajaron del auto y estuvieron teniendo una pequeña conversación y Skylar les dijo: voy a buscar algo de madera, unas ramas, algunos tablones para hacer una fogata. Y cuando se dio la vuelta y les dio la espalda a Sheila y a Rachel, estas contaron hasta 3 y a la señal se abalanzaron sobre ella con los y empezaron a darle hasta que lograron que cayera al suelo. Skylar estuvo luchando por su vida, eso sí te lo puedo decir, que no fue una cobarde. Logró quitarle uno de los a Rachel de la mano y con él le hizo un feísimo corte en el tobillo. Pero claro, al final date cuenta que eran 2 chavalas contra una, al final no se pudo salvar. En la 50 puñaladas fue cuando Skylar ya dio su último aliento y preguntó, mirando a los ojos de Sheila y de Rachel que estaban ahorcajadas sobre ella: ¿por qué? Querían haberla sepultado en aquella misma zona para no tener que tocarla y no tener que moverla. Pero aquella zona era muy rocosa y entonces no había forma de hacer un agujero por ningún lado. Así que al final la arrastraron hasta una zona que no tenía rocas y la pusieron al lado de un árbol, le tiraron encima algunas hojas, tierra seca y allí la sepultaron. Después se lavaron con el agua y con el jabón que llevaban, se secaron con las toallas, se pusieron la ropa limpia, limpiaron también y lo que hicieron fue dejar el teléfono de Skylar apagado al lado de su cuerpo. Se dispusieron a marcharse para su casa, ahora que ya todo el trabajo estaba hecho. Para cuando llegaron a sus respectivos hogares ya había amanecido. Al día siguiente, los padres de Skylar se levantaron para trabajar temprano y como no vieron señales de su hija, pues supusieron simplemente que estaba dormidita en su cuarto. Pero cuando al mediodía llegó el papá de Skylar y dejó el auto aparcado fuera, como solía hacer todos los días para que su hija pudiera tomarlo prestado e ir a su trabajo de medio tiempo, pues entró en la casa y vio que no había sonido ninguno, que su hija no estaba por allí y se extrañó. Y entonces subió a su cuarto y cuando intentó abrir la puerta se dio cuenta de que estaba cerrada por dentro, tenía el cerrojo echado. Entonces volvió a salir de la casa y se fue por el patio trasero y miró la ventana de su hija y se dio cuenta de que estaba abierta, estaba trancada con una rama de árbol. El padre corrió dentro de la casa y llamó a la mejor amiga de Skylar, a Sheila, para preguntarle si sabía algo de su hija. Sheila le dijo que no la había visto, pero que sí que había estado hablando con ella la noche anterior por teléfono. Pasaron escasos minutos hasta que llegó la mamá de Skylar de su trabajo y justo cuando estaba entrando en la casa volvió a sonar el teléfono y era el jefe
jefe de Skylar en esta tienda de comestibles para avisarles de que no había llegado a trabajar y que qué pasaba, que si estaba mala o qué, porque Skylar no solo era una estudiante de las mejores notas, tampoco faltaba jamás al trabajo, era una chica sumamente responsable, y aquí fue cuando su madre y su padre decidieron involucrar a la policía y denunciar su desaparición. Bien, en las próximas horas Sheila cambiaría su versión de la historia y contó que sí que habían estado juntas aquella noche, que se habían visto, pero apenas había sido una hora. Le dijo que había recogido en su auto a Skylar a las 11 de la noche, pero que la había dejado justo al final de la calle a las 12 en punto. La mamá de Skylar barruntaba que aquí había algo raro y acudió a Facebook para escribir lo que estaba sucediendo y para pedir ayuda. Ella sospechaba muchísimo de sus amigas, de Sheila y de Rachel, y dijo en este post de Facebook que nadie quería hablar y que nadie quería colaborar, pero que ella olía que había algo raro aquí. Sheila y su madre llegaron al día siguiente a casa de los Nises para ayudarlos con la búsqueda de Skylar. Estuvieron llamando puerta por puerta en todo el barrio, preguntando si alguien la había visto, si sabían algo de ella. Fueron también a pedirle al portero las imágenes de seguridad del vecindario. Se dieron cuenta de que en estas imágenes se podía ver a Skylar montándose de manera voluntaria en un auto. En lo que no cayeron es en que este auto pertenecía a Sheila. Es cierto que las imágenes están en blanco y negro, no puedes distinguir, por tanto, el color del auto, no se puede ver al conductor y al acompañante, o sea, al que iba de copiloto, no se les ve en la grabación, pero no sé, por lo menos el modelo del auto hubieran podido discernirlo. Pues no se pararon siquiera a pensar en eso, porque en estas alturas de la investigación todos se creían la versión de Sheila, nadie estaba sospechando nada más allá. La policía le dijo a los padres de Skylar que no pasaba nada, que no se preocuparan, que simplemente esperaran, porque muy probablemente el auto en el que se había montado su hija pues sería de algún muchacho que a ella le gustaba mucho y se había fugado con él, estaba pasándoselo por ahí bien unos días y pronto volvería a casa. Bueno, durante el tiempo en el que Skylar estuvo desaparecida, los siguientes días, Sheila jugó el papel de víctima a las mil maravillas. Estuvo súper activa en las redes sociales, además, y escribió cosas como: Skylar, vuelve, de verdad no puedo estar en el instituto sin ti. Ha pasado mucho tiempo, te echo mucho de menos, te quiero, no puedo esperar a verte. Otro mensaje. Todo lo que quiero es que mi mejor amiga regrese. Ojalá pudiera darle a la policía algo para que ella pudiera volver a casa, pero no sé nada. Haría cualquier cosa por tenerla de vuelta ahora y ojalá supiera algo, ya que todo el mundo así lo cree. Vuelve a casa, Skylar, han pasado 5 semanas. Te echo de menos y te quiero. Y otro mensaje más. Estoy cansada de no poder dormir por todo lo que está pasando. En estas alturas ya de la película se habían sumado 2 investigadores grandes, digámoslo así, a este caso. Estaba el detective de la policía de West Virginia, pero también estaba uno del FBI, porque resulta que hacía días había desaparecido también otra persona y pensaban que a lo mejor podían estar relacionados los 2 casos, ¿vale? Entrevistaron a Sheila el día 9 de julio, 3 días después de que hubieran cometido la atrocidad que hicieron con Skylar. Y ella repitió la misma historia que le contó al principio al padre de Skylar. Sin embargo, la policía se dio cuenta de un detalle, y es que Sheila tenía más interés en cómo se estaba desarrollando la investigación que en el hecho de que su amiga volviera a casa. Esto le preocupó mucho a los oficiales, porque además se habían dado cuenta de que cuando ella se personó en las dependencias policiales había llegado en un auto color plata, que el culo del auto era muy similar al que se mostraba en estas imágenes que se habían grabado en el vecindario, y entonces estaban ya empezando a sospechar. Al día siguiente llamaron también a Rachel, sin embargo no pudieron contactar con ella. ¿Por qué? Pues porque el 7 de julio se había marchado a un campamento religioso. El día anterior había estado con su madre y una amiga de su madre comiendo y se habían dado cuenta estas 2 señoras de que tenía un corte feísimo en el tobillo, pero vamos, que no le habían dado mayor importancia, y dijeron, pues habrá caído la niña. La madre, cuando le contestó el teléfono a la policía, aceptó que cuando su hija llegara de este campamento religioso se personaría para darle su testimonio a la policía, pero ese día nunca llegó porque Rachel no apareció allí. Así que al final tuvieron que ir a por ella, tuvieron que ir a buscar la casa. Y contó la misma historia que Sheila, pero los detectives se dieron cuenta de que lo contaba con pelos y señales exactamente igual que Sheila, y dijeron, qué raro todo esto, o sea, que esté dando hasta los detalles más ínfimos de la misma manera. Es como si se hubieran escrito un guión para las 2 y se lo estuvieran leyendo y lo estuvieran contando ahora. Qué raro.
Mientras tanto, la familia y los amigos, los compañeros de la escuela, etcétera, no se estaban creyendo absolutamente nada. Todo el mundo creía que esto se estaba poniendo muy espeso, que Skylar nunca había hablado de escapar. De hecho, ella había dejado en su habitación el cargador de su móvil, sus gafas. Era como si ella hubiera pretendido volver y de hecho había dejado la rama en la ventana porque ella pretendía estar de vuelta. Un mes después comenzó la escuela de nuevo y no se sabía todavía nada de ella, así que su madre estaba súper descontenta con cómo se estaba desarrollando toda la situación y acudió a la policía del estado para presentarles el caso, a ver si podían hacer algo más por ella, porque no consideraba que la poli de West Virginia estuviera haciendo lo suficiente. Ellos tomaron efectivamente este caso bajo su mando y dieron una orden de interceptar los teléfonos de Sheila y de Rachel y empezaron a revisar de nuevo las cintas de seguridad. También tomaron la decisión de que todas estas pruebas se emitieran de manera pública y comenzaron todos los canales de televisión y de radio a entrevistar a los padres de Skylar para ver si haciendo este caso más sonoro pues podían encontrar de una vez por todas a Skylar y saber de su paradero. Querían que se corriera la voz todo lo posible, por supuesto. Durante todo este tiempo, Sheila hizo todo lo que estuvo en su mano por seguir pareciendo la víctima en todo esto. Como sabía que la policía estaba mirándola de cerca, pues ella todo el rato decía: jo, madre mía, si es que me están agobiando y yo no sé absolutamente nada. Así que se puso a distribuir carteles de persona perdida, se involucró muchísimo en la investigación, visitaba constantemente a los padres de Skylar para ver qué tal estaban, ¿no? Pero llegó un punto en el que la policía le dijo a los padres de Skylar: no le contéis absolutamente nada de lo que tenga que ver con la investigación a la señorita Sheila, porque estamos sospechando que ella está usando la información que le dais pues para sus siguientes movimientos, está usándola a su favor. Ok, en el colegio Sheila le contaba a todo el mundo que el FBI, que la policía eran sus super colegas, ¿no? Que estaban trabajando mano a mano. Y mientras que ella creaba todo este castillo de arena, Rachel estaba en la posición contraria, estaba empezando a desmoronarse, a romperse. Nunca llegó a visitar a los padres de Skylar, ella no quería saber nada. Y llegó un punto en el que al final cambió la versión de la historia. ¿Por qué? Porque la poli empezó a apretarle las tuercas. Le dijeron que la hora de la cámara de seguridad en la que se veía a Skylar montando en el auto no coincidía con la hora a la que ellas decían que la habían recogido, ¿no? Ya empezaron a poner pesquisas y Rachel se puso súper nerviosa y cambió la versión, como te he comentado, y les dijo en este momento que se habían ido a las 3 de excursión y que Skylar había comenzado a correr como loca por el bosque de repente y que la habían perdido de vista y que no sabían nada de ella. Después de esto se dieron cuenta de cómo Sheila también cambió su versión de la historia para que coincidiera con la nueva que había dado Rachel, pero de nuevo otra vez estaban con los mismos detalles y además la policía decía: bueno, ¿y ahora qué sentido tiene? Que esta cambia la versión, la otra también la cambia, o sea, ¿qué está pasando aquí? La mamá de Skylar ya estaba sumamente cabreada. Publicó una historia en Facebook que tenía líneas y líneas y líneas y líneas de lectura donde detallaba absolutamente todos y cada uno de los puntos por los que había pasado la investigación, todas y cada una de las pruebas que existían, todas y cada una de sus pesquisas. Y Sheila y Rachel empezaron a recibir un montón de tweets incriminatorios de la gente que las conocía, de los propios vecinos de los NIS, de los compañeros de la escuela. Todo el mundo las señalaba. Rachel llegó al punto en el que no soportó más toda esta presión, discutió con sus padres, se encerró en su cuarto y trató de quitarse la vida y terminó internada en un psiquiátrico. Cuando la policía el 3 de enero del 2013 logró interrogarla de nuevo después de que recibiera toda su terapia psiquiátrica, ella finalmente confesó y dijo: nosotras la matamos. ¿Por qué?, le preguntó la policía. Su respuesta fue esta: ya no nos gustaba más como amiga. Rachel aceptó llevar a la policía hasta el lugar donde habían dejado a Skylar, pero había un problema. Había comenzado a caer un montonazo de nieve, estaba todo cubierto y ya pues no había Dios quien localizara allí a nadie. O sea, era imposible porque todo era un manto blanco y todo parecía igual, todo el terreno. La policía sabía bien que Sheila estaba muy nerviosa por hablar con Rachel, con todo lo que estaba sucediendo. Sabían que la iba a llamar o que le iba a pedir quedar con ella y verse. Entonces lo que hicieron fue
poner dispositivos de escucha y cámaras en la habitación de Rachel. Desgraciadamente, cuando efectivamente estas dos quedaron para hablar, no fueron capaces de obtener ningún tipo de confesión por parte de Sheila, que era muy lista ella. Bien, llegó el 16 de enero cuando finalmente empezó a deshelar y la policía regresó al terreno con una unidad canina. Allí encontraron efectivamente debajo de un montón de ramas, 6 meses después de su desaparición, a la que pensaban que era Skylar, porque estaban irreconocibles los restos. Los siguientes meses dejaron a Rachel libre mientras que concluía la investigación. Ahora, mientras que Rachel ya se había bajado las bragas del todo, sabían que Sheila no iba a confesar ni de coña hasta que estuviera con la soga al cuello. Así que emitieron una orden para revisar todos los que hubiera en su casa, en la casa que compartía con su mamá, y también para revisar su auto, para intentar pillar tantas pruebas como fueran posible, ¿verdad? El 13 de marzo, al final, la autopsia arrojó resultados positivos de que era Skylar, quiero decir, no positivos de que fueran buenos, y reveló cuál fue la causa del fallecimiento. Todos estos datos se hicieron públicos, aparecieron en todas las televisiones, en todos los periódicos, y Sheila empezó a tuitear de nuevo: este es el peor día de mi vida. Descansa en paz, Skylar, siempre serás mi mejor amiga. Te echo de menos más de lo que puedas imaginar. Y subía fotos de ambas juntas, como aquello que tú sabes. El 1 de mayo, Rachel se entregó finalmente a las autoridades y le dijo a la corte que efectivamente era culpable. E hizo un acuerdo: le darían solamente 20 años si testificaba en todos los juicios en contra de Sheila. Como lo hizo, como aceptó el acuerdo, pues Sheila terminó siendo arrestada una noche mientras que cenaba con su mamá en un restaurante. El 4 de septiembre, en su primer juicio, Sheila le dijo al jurado que no era culpable, pero en el segundo juicio, el 24 de octubre de 2014, estuvo llorando desde el comienzo de este juicio y al final dijo que sí, que efectivamente era culpable y que iba a cumplir todas las consecuencias de sus actos. Le dieron cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 15 años. Poco, ¿no te parece? La súplica del padre de Skylar en el tribunal, con la voz totalmente rota, pidiéndole al juez que por favor fuera más duro en la sentencia, hizo llorar a todos los que estaban allí presentes. Y tras este juicio, los padres fueron entrevistados por la prensa y cuando le preguntaron a su padre si creía que esto había sido una buena conclusión para el caso de su hija, él dijo que desde luego el caso de su hija no iba a concluir nunca si es que estas dos pedorras terminaban viendo la luz del sol, y que él mismo se iba a asegurar de estar en todos los juicios presente, en todas las revisiones de condena, para que estas dos no volvieran a salir nunca jamás a la calle. Él dice que jamás el caso de su hija va a tener un cierre adecuado porque es imposible que lo tenga. El 2 de febrero de 2014 comenzó el juicio de la otra muchacha, de Rachel, que aceptó su culpabilidad desde el principio. Esta sí estuvo llorando sin parar durante todo el juicio, y la mamá de Skylar quiso hablar y le dijo: ¿por qué yo debería sentir lástima por ti o por lo que va a ser de ti a partir de este momento si vosotras no sentisteis ningún tipo de lástima mientras que le estabais arrebatando la vida a mi hija? Le dijo al jurado que le habían arrebatado la posibilidad de que su hija se graduara, de que ella la pudiera llevar al altar, de que tuviera nietos. Al final, la sentencia de Rachel terminó en 30 años con posibilidad de libertad condicional a los 10. En 2014 las cosas continuaron y los padres de Skylar demandaron a los padres de Rachel y de Sheila por daños compensatorios. Alegaron que estas madres, estos padres, deberían haber estado supervisando lo que hacían sus hijas. Al final todo esto no llegó a juicio porque llegaron a un acuerdo en el que los padres de Sheila y Rachel les pagarían a los de Skylar $5 millones. No van a ver ni un duro de este dinero porque obviamente ¿de dónde lo van a sacar? Y yo no entiendo por qué se conceden estas cantidades tan millonarias cuando no vas a ver ni un duro. ¿No sería quizás mejor que te dieran una cantidad más pequeña pero que sí que te la pudieran pagar? No sé, por lo menos para ver algo del dinero, porque sí, simbólico está ahí la sentencia, pero ¿de qué me sirve? O sea, yo lo que quiero es que por lo menos me compenses, aunque sea con dinero, que no me vas a devolver la vida de mi hija, pero por lo menos te tengo que hacer daño por algún lado, ¿no? Bueno, pues no. Ahora, yo me pregunto una cosa para concluir este caso. Los padres de Skylar señalan a los padres de Sheila y de Rachel como parte de ser culpables porque dicen que deberían haber estado supervisando lo que sus hijas hacían. ¿No creéis que los padres de Skylar también deberían haber estado supervisando lo que hacía su propia hija, que se escapaba por la ventana cada 2x3 sin que ellos se dieran
dieran cuenta. Aquí, ¿quién tiene la culpa de todo lo que sucedió? O sea, yo creo que aquí ninguno de los padres puso suficiente atención a las señales de todo lo que estaba sucediendo, porque las dejaban utilizar las redes sociales de una forma masiva, escribir lo que les daba la gana, acusarse unas a otras, discutir de todo, y aquí nadie revisaba nada. Entonces, ¿tienen todos la misma parte de culpa? ¿No la tiene nadie? Déjame saber abajo en comentarios, por favor, ¿qué piensas tú? Y también déjame saber qué te parecen las condenas que se le dieron tanto a Rachel como a Sheila. Insuficientes, bajo mi punto de vista. ¿Qué crees tú? Si te ha gustado este caso, mi curiosito, recuerda que la semana que viene tenemos más y mejor. Si no te lo quieres perder, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. No olvides seguirme también en mi Instagram, donde ya sabes que te estoy subiendo absolutamente todo sobre mi proceso de CurioFitness. Tienes por allí tips sobre nutrición, entrenamientos gratuitos, contenido chachipiruli. Y también nos estamos viendo en mi canal de Curioseando con los chismes más jugosos de tus celebrities favoritas. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo caso. ¡Mua! ¡Chao!